presentación, me permito presentar a nuestra ingeniera Angélica María Mariño Leal, ingeniera ambiental, experta en formulación y gestión de proyectos socioempresariales. Uy, hay un perfil larguísimo por leer y lo voy a leer porque vale la pena aprovechar la presencia de nuestra querida ingeniera, experta en diseño de programas de gestión de recursos para proyectos de emprendimiento, implementación de planes, programas y proyectos con enfoque de productividad y emprendimiento, redes comerciales internacionales, gestión de equipos, habilidades para capacitación y formación asociativa y solidaria, manejo de comunidades en condición de vulnerabilidad, formación en MyCop, formación en enfoque de mejoramiento de vida, economías alternativas, economía del bien común, economía consciente, economía colaborativa, emprendimiento asociativo, gerencia de proyectos, proyectos ODS, indicadores sociales, ventas y comercialización, formación virtual y dirección de proyectos de extensión agropecuaria. Qué maravilla, ingeniera. Y vamos a iniciar con la temática correspondiente a la número 11. Iniciamos entonces esta semana con nuestro grupo 1, la unidad temática de formalización de organizaciones solidarias, fortalecimiento de la asociatividad. Y el módulo se denomina fortalecimiento de capacidades en autogestión, tipos de organizaciones y actualización tributaria. Es un honor contar contigo, ingeniera. Bienvenida a este diplomado. Bienvenida. Yo sé que los compañeros, colegas extensionistas van a estar muy complacidos con tus conferencias. Vamos a encontrarnos con la ingeniera lunes, martes y miércoles. Yo los puedo acompañar lunes y martes, pero ya el miércoles no los puedo acompañar. Entonces, éxitos totales, el curso es tuyo. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a todos los presentes y bienvenidos al módulo. Así como lo manifiesta Leo, sí es un poco extenso la presentación, pero más que todo ha sido la experiencia en campo de muchos años, de encontrarnos o encontrarme con el sector de la economía solidaria y a partir de encontrar asociaciones y organizaciones de productores, pues obviamente ir fortaleciendo sus capacidades, ir aprendiendo de las mías, ir fortaleciendo las mías y podérselas compartir, pues obviamente es una de las funciones que tenemos los facilitadores. Nos formamos para eso, nos gusta, nos gusta hacerlo, nos gusta entregar la información, nos gusta apoyar, nos gusta guiar cuando tenemos la posibilidad. Y no, pues agradezco toda la experiencia que me ha permitido obtener a lo largo de los años este hermoso sector de la economía solidaria. Como dice Leo, el tema es autogestión, tipo de organizaciones solidarias y la actualización tributaria. Para hablar de estos temas, digamos que primero quisiera que abordáramos el tipo de organizaciones solidarias que hay en Colombia y cuáles de estas nos hemos encontrado nosotros, pues obviamente a lo largo del trabajo que hemos estado realizando en campo. Entonces, pues vamos a hacer una introducción y objetivos del módulo, hablar del universo de la asociatividad, los objetivos y los tipos de organizaciones solidarias en Colombia. ¿Qué llamamos nosotros organizaciones sociales? A lo que ustedes llaman o se conocen como ONGs. ¿Cómo va a ser un poco las reglas de la sesión o de las sesiones que vamos a tener? De nada nos sirve el conocimiento si no podemos intercambiar información, si no podemos hacer preguntas, si no podemos estar en diálogo permanente, si simplemente es una conversación de una sola vía, pues no hay crecimiento, no hay un conocimiento más profundo. Así que los invito a que tengan el micrófono abierto, pero estemos en silencio, tal como si estuviéramos en un aula, de tal manera que podamos prestar la atención que se requiera. Sé que el estudiar y el trabajar en casa, pues están ruidos normales de la familia, están los que tenemos mascotas, las mascotas, el ruido ambiental, pero los que tengan la posibilidad de hacerlo, me encantaría que tuvieran su micrófono abierto, estuviéramos muy similar a lo que tendríamos que hacer en un aula.
Si no pueden hablar, utilizar el chat para plasmar la participación que quieren tener. Y los micrófonos abiertos pues, nos permiten tener atención, escucha activa y participar. Obviamente la virtualidad nos da muchas ventanas para estar en muchos sitios al mismo tiempo. Pero así como podemos estar en esta sesión, también podemos estar en el chat al mismo tiempo, podemos estar haciendo muchas otras cosas y la idea es que tengamos estos minutos de aprendizaje, tengamos este espacio y lo podamos aprovechar. Entonces, ¿qué les parece esa propuesta? ¿Cómo están ustedes frente al poder establecer esas reglas? Agradezco mucho que nos invite a mantener micrófonos abiertos, pero en mi caso presento excusas, pues no puedo mantenerlos abiertos porque además de tener una mascota que cada vez que pasa un carro ladra, tengo otras personas en casa que también trabajan y estudian. Entonces presento excusas, Okay. no voy a mantener el teléfono abierto. Vale, vale, sí, es entendible. Por eso la invitación es los que puedan, los que tengan el espacio, los que tengan la disposición para hacerlo, ¿sí? Si no, igual no hay ningún problema. Espero la participación de ustedes en la sesión. ¿Listo? Vamos a empezar el tema de introducción con unas preguntas orientadoras. Y en la presentación, ahí a su derecha, a mi derecha, unas herramientas de gestión. Son páginas, son leyes que pueden tener ustedes a la mano cuando se enfrenten a una pregunta, a una inquietud de alguna comunidad organizada sobre a dónde sería el primer lugar que podrían ir a tocar una puerta para hablar de su organización, para saber cómo la pueden fortalecer, cómo pueden solicitar ayudas. Entonces, quiero que de entrada lo tengamos en cuenta. ¿Para qué las preguntas orientadoras? El objetivo de este módulo no es hacernos expertos en economía solidaria, no es conocer las leyes de cada una de las formas asociativas, no es profundizar en las formas de administración de cada una, ¿sí? Pero sí conocer el contexto en el cual nuestros productores están desarrollando sus emprendimientos con una herramienta que se llama empresa de economía solidaria o organización de economía solidaria. Que en el país hay muchas asociaciones, hay muchas cooperativas, hay muchas fundaciones, que bueno, todo es cierto. Desde la política pública se tiene que promover, pero pues dentro de o detrás de toda esta organización, de cada una de estas organizaciones, pues hay un mundo. Hay un mundo no solamente administrativo de una empresa, sino hay un mundo sobre las personas, trabajo en equipo. Yo siempre les digo, uno a veces se levanta y no se aguanta, los hijos, que son lo que más uno ama, los papás, que son de lo que más uno ama, la pareja, que es la decisión que uno, o la persona que uno decide amar. Y ahora entrar a trabajar en equipo en una organización asociativa, pues tiene un grado de complejidad a nivel personal. Y a todo esto nos tenemos que enfrentar cuando encontramos en el sector rural una organización de economía solidaria. Entonces, para ello las preguntas orientadoras. ¿Ustedes cuáles creen que son los objetivos de la asociatividad en el sector rural agropecuario? Los escucho. Y ya va a mirar el chat. En el caso, digamos, que manejamos, nuestras asociaciones que manejamos es poder vender sus productos conjuntamente para lograr un mejor precio. Ese sería uno de los objetivos que tienen las asociaciones que hemos conformado a través de Asofrucor. Ok. Gracias. Ahora, ¿quién más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Pues, profe, hay muchos objetivos, pero el principal es poder tener una producción, o sea, la principal es producir para el mercado, de forma comunal o asociativa, que eso implica una cantidad de procesos alternos como homogenizar la producción de todos los afiliados,
la obtención de certificaciones, el encadenamiento comercial directo con mercados idóneos y de valor, sin intermediación. Pero en base general es mejorar la vida y los ingresos de los afiliados a la asociación. Mauricio, muchas gracias. Tenemos dos conceptos. ¿Quién más? Por favor. César. César, te escuchamos. Se Sí. escucha muy lejos, César. Andrés David está pidiendo la palabra también, mientras César de pronto soluciona su problema de audio. Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Bien. ¿Me escucha? Qué pena, es que Sí. me confundo. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Buenas noches. Profe, pues no, igual que mis compañeros, pienso que hay como muchos objetivos, pero en términos generales, por lo menos digamos que el discurso, la información que yo manejo con los productores con los cuales tengo la fortuna de trabajar es que la asociatividad es un principio natural en los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos de forma natural siempre buscamos asociarnos. Y el objetivo en términos generales de todas las asociaciones es encontrar un grupo de personas con un objetivo en común, sea cual sea la asociatividad. Para el caso de nosotros, el objetivo de las asociaciones con las cuales trabajamos tiene como objetivo principal el tema de una retroalimentación permanente, apoyo comunitario que desemboque en mejorías de la comercialización y que eso a su vez represente mejores comercializaciones y una mejor calidad de vida para los asociados. Listo. Gracias, Andrés. César, ¿ya pudo arreglar su problema? Ah, qué pesar que César se escuche tan mal. No, bueno, ¿quién más? Fabián, Catalina, Claudia, Beatriz. Lo escucho. Aníbal. Bueno, acabé de llegar. No entendí la pregunta. ¿Cuál crees que es el objetivo de la asociatividad en el sector rural en Colombia? ¿Por qué se asocian los productores agropecuarios en Colombia? Bueno, pues la principal razón que ellos dan a conocer es la parte de buscar el objetivo de unas ventas, de tener un mejor mercado, de conocer más sobre el cultivo que van a hacer, de tratar de impulsar algo que les ayude a desarrollar para, para beneficiarse económicamente de este cultivo, ¿no? Pero en sí es buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida con esto que ellos hacen, desarrollar su producto. Ok, gracias Aníbal. ¿Por qué creen, para seguir con la siguiente pregunta y poder escuchar a más compañeros, por qué creen que el Estado promueve desde la política pública, desde la constitución política, se promueve la asociatividad? ¿Por qué creen que es una política de Estado? ¿Cuál importante es la asociatividad como para que esté en la constitución política? Primero que todo, la función de Estado es apoyar la sociedad civil. Esa es la función de Estado. Y segundo, en la medida que se hacen esfuerzos colectivos, se suman acciones o resultados colectivos que pueden resultar en un momento dado más económicos de abordar con presupuestos de Estado y establecer políticas y acciones para mejorar de los grupos asociativos en cualquier nivel.
Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Voy a mirar el chat. Camilo hizo una intervención sobre la pregunta anterior. Producción, transformación, comercialización de productos agropecuarios con énfasis en la protección del medio ambiente e implementación de buenas prácticas agrícolas y contribuir al elevado nivel de vida económico, social, político, ambiental, turístico y cultural de sus asociados y de la comunidad en general. Muchísimas gracias, Camilo. Y en esta segunda pregunta. Buenas tardes. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bueno. Y buenas tardes para todos. Te pido excusas, es que voy conduciendo. Llegando a casa no es tan fácil. Entonces, pues mira, de la primera pregunta, yo creo que muchas de las organizaciones de nuestro país buscan la asociatividad, primero pensando en poder acceder a recursos. Obviamente, pues digamos que detrás de eso, organizaciones como nosotros buscamos pues poderlos apoyar con mercado, poderlos apoyar con proyectos y pues otras cosas, ¿sí? Y pienso que el Estado promueve la asociatividad básicamente para poder llegar a ellos, digamos, más fácil, porque si están pues en conjuntos más fácil apoyarlos y pues pensando, supongo yo también en la comercialización, porque pues la comercialización y si hablamos de mercados de exportación, pues la manera más fácil de hacerlo es cuando ellos están asociados. Ok, gracias, Catalina. ¿Alguien más? De los 24 que estamos por aquí. Bueno. Y por último, ¿cuáles son las organizaciones que ustedes han visto? El tipo de organizaciones, la figura jurídica que ustedes más encuentran en el sector rural y por qué creen que están, por qué creen que escogen esa figura jurídica, ese nombre, esa asociación o esa cooperativa o esa fundación o esa corporación. ¿Cuáles son las organizaciones que ustedes más encuentran o ayudan a promover desde Asofrocor? No todos al tiempo. Estamos como tímidos. Ahí está Beatriz. Indiscutiblemente que nosotros en el sector y para el caso de nuestro departamento, la modalidad asociativa más común es la asociación. En el sector hortifrutícola existen más asociaciones que cooperativas. Solamente tenemos una cooperativa en todo el departamento, el resto son asociaciones. Las asociaciones se conforman así o lo hacen así porque la mayoría de quienes se cogen de la mano para lograr el objetivo como asociación lo ven como una forma cómoda, rápida, sencilla, económica, en la que no establecen un compromiso de sus dividendos, de sus recursos, en los que no están comprometiendo más que la participación. Básicamente es eso lo que vemos en nuestro departamento y yo diría que en gran parte del país. Gracias, Beatriz. Mauricio, tienes la mano levantada, tienes la palabra. Gracias, profe. Pues realmente hay varias, o sea, las que hemos atendido en el Valle, hay fundaciones fundaciones pues con objetivos muy específicos en la parte agrícola, hay cooperativas, y también, bueno, o sea, esas son las dos más comunes que conozco aparte de las asociaciones y que pues que atendemos dentro del plan. Vale, Mauricio, muchas gracias. ¿Quién más? Ahora sí, ¿me escuchan? César. Sí, César, te escuchamos listos, pero más claro. Encontré ahí manos libres.
Ah, qué bueno. Lo también, bueno, yo creo que pues, la mayoría de asociaciones que yo atiendo son sin ánimo de lucro, de solo los asociados, ¿sí? Pues yo soy ingeniero agrónomo, entonces es lo que yo les he entendido, pero el problema que tenemos es que los contadores que las venían ayudando, les llevaron una contabilidad o un régimen tributario como si fueran de ánimo de lucro. Y ahorita tienen muchos problemas tributarios con la DIAN, con declaraciones de renta y todos esos asuntos. Y ahí es donde se nos están presentando en Santander estos problemas tributarios con las asociaciones sin ánimo de lucro. Bueno, vale, muchas gracias. Sí, es cierto. Ahorita tenemos, de hecho, la tercera sesión es el tema de actualización del régimen tributario especial de las organizaciones del sector de la economía solidaria. Pero bueno, el sector de la economía solidaria, de acuerdo a la ley 454 y los demás decretos que han salido alrededor de él, establece, bueno, ¿quién está con el micro abierto? Alberto. Sí, ya. Buenas tardes, que acabo de entrar. Bueno. Cuéntame, responde entonces las preguntas. Acabo de entrar al curso, llegando de campo y estoy entrando apenas al curso, entonces no sé. Voy apenas orientarme a ver por dónde va. No te preocupes, la idea es que respondas cuál es el objetivo que tú piensas que tiene la asociatividad en el sector agropecuario rural en Colombia. El objetivo de la sociedad en el sector rural agropecuario. De la asociatividad. ¿Para qué se asocian los productores en Colombia? Sí, para que todos tengan un bien común, ¿cierto? De eso se trata la asociatividad, de que todos tengan un bien común y que todos puedan, es decir, un ejemplo, en el caso de la comercialización, lo que se requiere es que ellos conjuntamente comercialicen, ¿cierto?, el producto que están produciendo. En este caso, pues, es la parte de la comercialización, como le dije yo. Entonces, todo debe estar orientado a que ellos como asociación tengan beneficios en cuanto a comercialización, en cuanto a proyectos que puedan llegar en favor de ellos, en fin, porque hay unos proyectos que llegan, ¿cierto? A veces por el mismo Asofrucol, a veces proyectos de la gobernación, de las alcaldías municipales, en fin, entre otros así debería ser. En general, eso es lo que se requiere, es el objetivo pues de la asociatividad, de los grupos. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Hay que silenciar el micrófono. Bueno, en la definición que tenemos en Colombia es que economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural, ambiental, conformado por fuerzas sociales. El conjunto de fuerzas sociales, pues obviamente son las personas que hacen parte de esa forma asociativa. Se identifica por prácticas autogestionarias. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no podemos constituirnos nunca pensando en que nos van a dar o en que es una herramienta para que nos den. Sé que se promueve mucho y soy consciente de que en Colombia la mayor cantidad de organizaciones que se crean es porque le dicen forme una asociación y así les podemos dar recursos, ¿cierto? Formen una cooperativa, que es que de esa manera podemos, sí, es un mecanismo, ¿sí? Para que el Estado pueda hacer inversión social, pero de por sí la definición es que es un sistema económico que la conforman unas personas para poder realizar prácticas autogestionarias. No es esperando que esté el recurso para que me den, sino más bien organizarme, estar muy bien enfocado en que puedo gestionar desde la forma asociativa muchísimas
digamos, espacios de participación, no solo económico, político, cultural, ambiental, comercial, ¿cierto? Sin ánimo de lucro es un concepto tributario específicamente y es allí donde digamos que en la parte de la actualización tributaria vamos a trabajar. Sin ánimo de lucro no quiere decir que no se generen recursos económicos importantes. Quiere decir es que esos recursos se tienen que destinar para el objeto de la organización, que es mejorar las condiciones de vida de los asociados. Entonces, ¿para qué y cuál es el objetivo de la economía solidaria y de la sociedad de actividad en Colombia? Es desarrollo integral del ser humano como sujeto y fin de la economía, ¿sí? Entonces, aquí las organizaciones siempre se deben pensar en crearlas, en organizarlas, porque de esta manera tenemos organizaciones que no comercializan nada. Tenemos organizaciones simplemente que gestionan para terceros, para que esos terceros tengan mejores condiciones de calidad de vida. Tenemos organizaciones que gestionan para sus propios asociados. Por medio de la comercialización de productos y servicios mejoran las condiciones de calidad de vida, pero no siempre mejorando su capacidad adquisitiva, que eso es uno de los errores con los que se cae muy fácilmente en el sector. Sí es cierto, queremos vender más, queremos producir mejor, queremos mejorar el precio, pero todas las organizaciones, sus excedentes, las ganancias que acá se llaman excedentes, se tienen que destinar es para proyectos sociales, proyectos de vivienda, proyectos de educación, proyectos de salud, ¿sí? Y no para repartírsela dentro de sus asociados. Eso es importante. Es una herramienta que me permite a mí gestionar no solamente para mejorar mi comercialización. Yo puedo gestionar programas y proyectos sociales, de salud, ambientales, de reforestación, ¿sí? Que no me van a llevar a una mejor productividad, pero sí van a llevar a que mis asociados tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Yo puedo llevar a que mi organización haga un convenio para tener no se llama medicina prepagada, sino como una medicina alternativa, que es de muy bajo costo, pero me permite llegar a un poco más fácil en grupo a ciertos especialistas de salud. Y no tengo que mejorar mis capacidades de comercialización, tengo que gestionar, ¿sí? Entonces, lo primero es que, digamos que empecemos a hablar en un lenguaje en que la organización no solo sirve o no está, el objetivo no es comercializar, ¿sí? El objetivo por el que se crea no es mejorar las condiciones de productividad. El objetivo cuando yo me acerco a un productor y le digo, listo, usted tiene su organización, llámese asociación, llámese cooperativa, dígame en su organización cuántos proyectos sociales han sacado para mejorar las condiciones de vida de sus asociados, de ustedes. ¿A dónde han ido? A la alcaldía, a las gobernaciones, a las cámaras de comercio para mejorar sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, ¿sí? Mejorar su salud, que no tiene que ver con la productividad, tiene que ver con su mejoramiento de vida. ¿Dónde está el ahorro que se puede hacer pequeño o grande? Ahí sí, desde centavo a centavo se puede llenar el marranito, donde ustedes pueden ahorrar y tener un fondo de solidaridad en caso de que a alguno de ustedes les pase algo que no tienen previsto y entre todos se puedan ayudar, ¿sí? ¿Dónde tienen ustedes un programa de seguridad alimentaria en donde con todo lo que ustedes producen puedan tener un fondo o una minga en donde todos puedan poner en caso de que a alguien le esté faltando el alimento? Porque por más que produzca, si no produce, si no vende, si no comercializa, si algo le pasó a su cosecha, no tiene con qué comer. Y la organización tiene que promover ese tipo de programas, tiene que diseñarlos, tiene que gestionarlos también, porque nos estamos quedando en la parte económica cuando la definición es que la persona es el sujeto, actor y fin de la economía. Y estamos yéndonos a que la herramienta o la organización simplemente es para producir recursos en efectivo. Entonces, digamos que esa es la primera, digamos, dentro de la introducción, es, digamos que la primera aclaración que debemos tener nosotros sobre por qué la economía solidaria es una herramienta de autogestión,
que no solamente se trata de mejorar las capacidades económicas, sino bien lo decía César, que no estoy mal, o Mauricio, es mejorar las condiciones de vida de sus asociados, en todo sentido. La capacidad adquisitiva es una solamente de ellos, pero hay una gama de posibilidades dentro de las organizaciones del sector. ¿Listo? Vamos a pasar a los objetivos. Entonces, ya habla entrando en materia de lo que hace Sofrucol, obviamente ha, digamos, desarrollado en sus actividades de promoción. Los objetivos que tienen las organizaciones dentro de la parte productiva, reducir costos. Dentro de la parte social también. Cuando nosotros hablamos de reducir costos en la parte social, estoy hablando de lo que les decía sobre cómo gestiono para que mis asociados, para que las personas o los de la asociación puedan acceder a otros espacios diferentes a los comerciales. Compartir riesgos, gastos y beneficios en todo sentido, no solamente en el productivo. Yo comparto riesgos y eso hay que aclarárselo mucho a las organizaciones o a los productores cuando están en su organización. Lo decía, si no estoy mal, decía, yo miro el listado un segundito, Beatriz, ellos se conforman en asociación porque en ese momento no tienen que compartir sino el estar, no tienen que compartir su patrimonio, no tienen que establecer unas cuotas moderadoras, unos aportes mensuales como en las cooperativas, cuando habló de que las más comunes eran las asociaciones, no generan un patrimonio conjunto, que es un grave error en las organizaciones, patrimonio social y un patrimonio económico. Y con todas estas limitantes, pues no van a empezar a crecer como lo tendría que hacer una empresa, porque todas las ONGs, organizaciones solidarias en Colombia, son empresas, todas. Tienen un régimen tributario especial o común que las hace tener unas obligaciones empresariales. Tienen que tener su balance, tienen que tener balance positivo para ser unas empresas rentables, tienen que ahora tener un balance social para que la DIAN les diga, listo, ustedes pueden seguir siendo sin ánimo de lucro y seguir siendo de un régimen especial, que lo comentaba César si no estoy mal. Entonces es importante que la gente sepa que se tienen que compartir riesgos, además de los gastos y de los beneficios, porque es una empresa nuestra, de cada uno de los asociados. Que es un reto hacer que las personas trabajen en equipo, que es un reto llevar a los asociados a pensar en colectivo. Sí, por más que sea algo natural, por más que sea algo que hemos estado llamados a hacer desde que nacemos, que es asociarnos con otro, la asociatividad lleva un trabajo personal y un trabajo social durísimo, porque tengo que llegar a pensar muchas veces más en comunidad que en lo personal. Y mientras no me toquen mi patrimonio, mientras no me toquen lo que he trabajado y por lo que me he esforzado, mientras no me toquen el bolsillo, pues es muy fácil trabajar de manera asociada, ¿sí? Pero cuando yo ya tengo que compartir esos riesgos y el riesgo que tengo también está afectando mi patrimonio lo me está afectando mi bolsillo, pues ahí es donde no es tan chévere. Aumenta la posibilidad de acceso. ¿A dónde? A cualquier programa. Por eso hablamos que desde la Constitución se promueve. ¿Por qué se promueve la asociatividad? Recuerden que el bien común está por encima del bien particular. Recuerden que como el objetivo de la asociatividad en Colombia es mejorar las condiciones de calidad de vida de los asociados y el Estado tiene que proveer a las personas de esas herramientas para mejorar la calidad de vida, por eso es que el Estado tiene muy claro que no puede darle recursos a una SAS, a una anónima, a una limitada, donde el dueño es uno, donde el dueño son dos, donde se capitalizan, que también hay programas, no estamos excluyendo al sector real o al sector de la empresa real de todos los programas, pero tienen los de economía solidaria una especial atención por la labor social que hacen, por la labor ambiental que hacen,
porque su objetivo no es la parte lucrativa, sino el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, por eso el Estado tiene que aumentar los programas, planes y proyectos, los espacios de participación, ¿cierto?, de las empresas de economía solidaria en Colombia. Aumenta el poder de negociación, eso en la parte comercial, ustedes obviamente ampliamente lo saben. Cuando tenemos economía de escala y podemos tener a varios productores asociados, podemos hasta tener un banco de insumos, nos podemos codificar dónde están los proveedores para que nos salgan más económicos los insumos, para que podamos tener muchos más bajos los costos de producción y podamos tener un mejor precio de venta. Podamos tener un volumen que sea atractivo para poder negociar, llegar a otros escenarios. Incrementa la producción y la comercialización, aprovecha las oportunidades y neutralizar las amenazas. Pasa mucho que ustedes encuentran asociaciones donde hay personas que saben mucho, tienen muchos contactos, han tenido muchas experiencias en el desarrollo de sus propios proyectos productivos. Ese conocimiento colectivo es muy importante. Cuando tú logras, como facilitador, que la comunidad se integre y entregue todos esos saberes en función de un objetivo en común, pues logras muchísimas cosas. Cuando logras hacer entender a los productores que por medio de la asociación o de la cooperativa o de la forma asociativa pueden generar un seguro para sus cultivos, pagar un seguro para sus cultivos, mejorar las condiciones de productividad, de buenas prácticas, de certificaciones de sus cultivos, pues obviamente logran cosas mucho, mucho mejores. Camilo dice que los esquemas asociativos surgen como instrumentos de articulación y desarrollo territorial, que parten de las propias entidades territoriales de manera coordinada para abordar temas y temáticas que por su naturaleza y dimensión no pueden ser atendidas en forma efectiva de manera individual, sino de estrategias conjuntas en un espacio geográfico concreto. Gracias, Camilo. No, creo que no he dado lectura de eso. Poner a disposición las fortalezas y disminuir las debilidades. En el sector de la economía solidaria, todas las organizaciones deberían iniciar haciendo un análisis interno de los asociados, de sus necesidades, de sus conocimientos, de sus oportunidades en todo nivel. Hay organizaciones tan bien estructuradas que no solamente los asociados hacen parte activa de ellas, sus familias, sus hijos, sus vecinos, no siendo asociados, tienen un espacio y un desarrollo fundamental alrededor de la organización solidaria. La organización, de hecho, por norma, por ley, puede tener un impacto primero en sus asociados, segundo en sus familias, en las familias de sus asociados, y tercero en la comunidad a la que hacen parte. Por ley se establece también que las actividades sociales, ambientales, culturales, que promueven las organizaciones deben estar en beneficio también en esa escala, de sus asociados, sus familias y la comunidad. Si nosotros integramos la comunidad a la organización de manera activa, también vamos a tener unos grandes aliados para todos los temas, incluyendo el de comercialización. Y se genera un patrimonio autónomo y conjunto. Le tienen mucho miedo a las cooperativas y asociaciones a que la tierra quede a nombre de la cooperativa o de la forma asociativa, porque es que como es de todos, también es de nadie. A que las maquinarias que se compren o se adquieran queden a nombre de la cooperativa, pues porque eso es de todos y no de nadie. Que los asociados que se van, los asociados que llegan, que los que llegan nuevos, pues van a tener el mismo derecho que los que están hace muchos años peleándose y guerreándose la organización. Hace parte de ese patrimonio. Es como los ingresos y los egresos o las ganancias y pérdidas. En la parte económica, en la parte social, las personas que se van en el balance social, que estuvieron posiblemente muchos años, pues ya llegó su ciclo y se van, son, digamos, bien despedidos. Los que llegan tienen que llegar bien recibidos y con las mismas
oportunidades, los mismos derechos que tienen los que llevan mucho tiempo, al goce de sus derechos, obviamente al cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, pero todos deben llegar a aportar al desarrollo de la organización. ¿Por qué? Porque es parte de ellos. ¿Por qué? Porque es propiedad de cada uno de ellos. Entonces se tiene que generar ese patrimonio autónomo, no solamente de la parte económica, sino también de la parte social. Es súper importante estar aumentando ese patrimonio social. Es súper importante que los asociados de las formas asociativas sean cada vez más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta allí? No, manitos levantadas. César, Mauricio, Beatriz. ¿Ha sido claro? ¿Tienen alguna duda, alguna observación? ¿Me están escuchando? Sí, profe, le escuchamos. Bueno. Listo. Tipos de organizaciones. ¿Ven todos la presentación? ¿Ven todos la figurita? Sí, señora. Sí, señor. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones solidarias en Colombia? Nosotros, no sé si fue Aníbal o César, que hablaban de las ONGs. En Colombia, la norma establece que todas las entidades sin ánimo de lucro son ONGs o todas las organizaciones no gubernamentales pertenecen al sector de la economía solidaria, aquí en Colombia. Entonces nosotros tenemos pues una amplia gama de empresas o de formas asociativas para que los productores o cualquier persona en general se pueda organizar, cualquier grupo. Que hay organizaciones como las corporaciones, que aunque son ONGs y son sin ánimo de lucro, son parte del sector de la economía solidaria, pues se pueden crear a partir de un solo asociado. Tenemos dos tipos de economía o de organizaciones solidarias en Colombia. El primero, que está en la parte superior, son las organizaciones solidarias de desarrollo. De ese grupo hacen parte los comunales, hacen parte las organizaciones de voluntariado, hacen parte las fundaciones, corporaciones y asociaciones. ¿Qué tienen en común estas organizaciones? Que el flujo económico, las gestiones sociales, los mecanismos de participación, todo lo que puedan hacer ellos como autogestión, tiene que ser desarrollado para terceros. En el caso de las asociaciones es algo particular dentro de este grupo. ¿Qué quiere decir? Las organizaciones de juntas de acción comunal, ustedes saben que son como la primera línea política que hay en el campo, que hay en las comunidades, ¿sí? Y ellos tienen unas funciones de gestores para terceros, que son los que hacen parte de su comunidad. No gestionan para la junta, no gestionan para que la junta tenga contador, no sé, arquitecto, civil, para presentar las obras a la alcaldía. No, ellos lo que hacen son gestiones ante la alcaldía para que les generen programas, planes, proyectos, infraestructura, atención. Entonces ellos están gestionando, son gestores para terceros. Los voluntarios prestan también atención a terceros. No, no son parte del voluntariado, no son parte de los bomberos a quien ellos atienden. ¿Sí me entienden? No son voluntarios o no tiene uno que ser parte del cuerpo de bomberos para que ellos me presten a mí un servicio. No tengo yo que pertenecer a la Junta de Acción Comunal para que ellos puedan solicitar algo que me beneficie a mí. No tengo que ser parte de una fundación, y esto es importante. Las fundaciones se crean a partir de una necesidad de una comunidad. Las fundaciones
digamos, que se crean para combatir el hambre en el mundo, gestionan recursos para que quienes no tengan alimento, siendo o no siendo parte de mi fundación, puedan tenerlo. Entonces, mire que el flujo de capital, las corporaciones igual. Una corporación gestiona recursos para implementarlos en una comunidad vulnerable que lo requiera. O gestiono, unas corporaciones ambientales gestionan recursos para, pues obviamente, realizar actividades que mejoren las condiciones ambientales. Las asociaciones son formas asociativas que gestionan para que los asociados, pero en cada uno en sus parcelitas, cada uno en sus unidades de producción, tengan ciertas asistencia técnica, tengan estrategias de comercialización, en algunas pocas la asistencia médica, en algunas pocas los programas PIP, en algunas pocas las asociaciones son las que gestionan para que ellos entren a programas de educación y formación a diferentes niveles. Entonces, ellos, sus familias y la comunidad. Las asociaciones también, digamos que tienen una particularidad y es que no son las figuras jurídicas más llamadas a generar comercialización. Digamos que no es fácil la figura jurídica para que usted venga como asociado y le diga a usted, asociación, yo a usted le vendo mi producto, usted cómpremelo y comercialícemelo, generándome adicionalmente una ganancia. ¿Sí? Por lo general las asociaciones hacen contacto con terceros, ¿sí? Donde les dice, mire, yo tengo una cantidad de asociados que producen papa, denos un mejor precio y cómprenles la papa como asociación. Pero no es la marca de la papa la marca de la asociación. No cojo yo como asociación y almaceno toda la papa de mis asociados, la embalo, le hago una primera o una transformación mínima para mejorar la presentación, para darle valor agregado y comercializarla directamente como asociación. ¿Cuántas asociaciones de ustedes que ustedes conozcan comercializan directamente los productos de sus asociados? Quiero que me cuenten. En Risaralda, 25. ¿25 asociados en una asociación o 25 asociaciones? 25 asociaciones. ¿Qué comercializan? Beatriz. Plátano, aguacate, mora, lulo. ¿Y por medio de qué la comercializan? Me formula diferente la pregunta porque no le entiendo por medio de qué. No entiendo la pregunta. ¿A quién le venden? O sea, sí almacenan, la asociación almacena y la asociación... No, es que comercializar no es almacenar. No. Por eso pregunto, ¿cómo lo hacen? No, se tienen contratos con diferentes organizaciones de comercio, llámese un exportador, llámese una agroindustria, llámese un almacén de una plataforma internacional como PriceMart, llámese un Catama como un exportador de fruta al mercado mundial, llámese Postobón, Hit Social, como una empresa que procesa mora y lulo, con la cual se hace un acercamiento para que reciban la fruta de todos los asociados, porque es que si cada asociado fuera a entregar 3 o 4 canastillas que puede sacar un miércoles y otras 3 que va a sacar un viernes, entonces esto no se podría manejar como hoy lo manejamos. Súper, o sea, sí, todo lo venden por medio de la asociación. La asociación es la que factura, mejor dicho. Sí, señor. Súper. Doctora, perdón, justamente Andrés. En Risaralda nosotros tenemos como varios modelos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el de HIT, que tenemos una asociación bien interesante. La asociación está ubicado todos los productores en una misma finca que es de la asociación. Y esa misma finca la lotearon, la dividieron en lotes y le entregaron pues los lotes a sus asociados.
Para ese caso puntual de esa organización que es Enapía, que le vende mora a HIT, ellos hacen absolutamente todo el proceso en la finca, que como le acabo de explicar está compuesta por varias unidades productivas, y ahí mismo hacen todo el proceso pues de la fruta hasta entregarla. Tenemos otro caso de una asociación de productores de plátano, que la organización tiene vehículos propios, recoge la fruta de los asociados, la llevan a una finca donde tienen instalaciones de buenas prácticas de manufactura, y allí la embalan y la transportan ellos en su vehículo para el aliado comercial. Y tenemos el caso de los productores de aguacate que venden para exportación, con los cuales, como acaba de explicar la doctora Beatriz, la organización hace un acercamiento comercial, realiza un contrato, un convenio, y entregan la fruta. Todos de una forma, digámoslo que programada desde la misma organización. Uy, Y genial. ya. Genial, genial. A eso le tenemos que apuntar, y a eso se le tiene que apuntar a la asociatividad en el país. Ahora, la asociación que ustedes conocen, ¿cuántos programas tienen? Programas sociales. Ahí podría decir que nosotros como gremio somos un gremio joven. Acabamos de cumplir en diciembre del año pasado 26 años. En los últimos 10 años, a través del plan, se le ha dado más fuerza a la conformación de grupos asociativos por departamento. Si bien es cierto, cada departamento tiene su propia dinámica y cada territorio tiene su propia dinámica, por eso no se puede mirar de manera general, sino de manera particular cada territorio, porque en cada territorio hay unas condiciones muy particulares. Pero la pregunta suya, ¿a qué iba orientada? Excúseme que me perdí en el camino. No, tranquila. Nosotros ya hay claro que la organización hacen unos ejercicios productivos interesantes y valiosos al llegar ya a facturar, a negociar con el cliente final. Ya me acordé. Ahora, ¿cuáles programas hay? Sociales, culturales? Sí, O sea, el objeto, ¿cuántos programas sociales, culturales y demás hay? Nosotros, cuando se constituyen las organizaciones, muchas de estas organizaciones se han constituido a raíz de que convocamos en una vereda todos los pequeños productores de plátano, o todos los pequeños productores de mora, o todos los pequeños productores de aguacate. Esos grupos asociativos que se conforman, como lo dijo Andrés inicialmente, tienen un objetivo común: cogerse la mano y salir juntos con el objetivo de sacar adelante la vereda, las familias, con esa línea productiva. Entonces se trabaja la línea productiva, les damos capacitación en lo técnico, les damos capacitación en la implementación de buenas prácticas, en sellos de calidad y en todas las demás formas que nos dan toda la autonomía para capacitar dentro de un derrotero. Todos los departamentos tenemos autonomía para definir cuáles son las fortalezas que tienen nuestros grupos y en qué se deben capacitar. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos un programa para enterrar los muertos de los que se mueren dentro de la asociación? ¿Por qué no tienen un programa para hacer las primeras comuniones? ¿Por qué no tienen un programa para hacer los paseos? ¿Por qué no tienen un programa para hacer fiestas? ¿Por qué no tienen un programa para otro tipo de actividades necesarias e importantes dentro de ese grupo social, pero que no son el objeto y la razón de ser de esa asociatividad, que empezó fundamentalmente orientada a buscar sacar adelante una línea productiva particular y a todos los que se dedican a ella, como propietarios o como trabajadores? De acuerdo, digamos que muy clara la postulación comercial
productiva y económica y técnica, la técnica. tenemos, yo creo que desde Asofrucol es claro que la intervención que hacemos en esas organizaciones debe ser transversal, debe ser complementario lo técnico y lo asociativo. Y como usted lo planteaba inicialmente, partimos de que si se asoció, tiene unas obligaciones con el Estado y con cada uno de los asociados, ¿sí? Y debe procurar cumplir con todos los requerimientos de ley y propiciamos que en su gran mayoría los asociados participen de las actividades asociativas que tienen que ver con el desarrollo productivo de la línea para la que fue creada. Ejemplo, Asociación de Productores de Plátano del municipio de Guática. Ustedes son una asociación con un objetivo particular y es producir plátano de buena calidad para la exportación, para los mercados así. O sea, tienen unos objetivos específicos, claros, orientados a que lo que tenemos en común es que producimos plátano y que queremos sacar adelante esta línea productiva, los ingresos de nuestras familias y los ingresos de nuestro entorno productivo, que es la vereda y el municipio como tal. Sí, yo entiendo perfectamente la posición productiva, pero Beatriz, no podemos desconocer que desde la norma, todas las organizaciones tienen que procurar la gestión de planes, programas, proyectos internos o externos que mejoren las condiciones integrales independientemente que no sean las productivas. Por eso iba yo a los programas hay comité sociales. social, hay comité comercial, claro, pero tenemos un comité, pero lo fundamental y lo que nosotros orientamos está enmarcado en el objetivo principal para el cual fue creada la organización y tratamos particularmente de no distraernos con otros objetivos sociales que puedan tener los asociados. Particularmente en mi caso como líder departamental, trato de que se minimicen actividades en las que nosotros participamos para celebrar cumpleaños, para hacer un paseo, para hacer una fiesta, para otro tipo de actividades que, siendo muy importantes en el contexto social, no son nuestra razón social como gremio. Bueno, pero tengamos en cuenta que el curso o el diplomado de extensión va no solamente a la posición que podamos tener como Asofrucol, sino también a la posición y a lo que podemos como extensionistas y debemos hacer frente a la persona que estamos, a la que le estamos haciendo la extensión agropecuaria. Tenemos que tener en cuenta... Me está pagando el diplomado y adicionalmente lo que yo contrato con Asofrucol está orientado a eso, ¿sí? O sea, yo tengo un contrato y está orientado a eso, a que se produzca de buena calidad, a que se produzca con inocuidad, a que se produzca para mercados internacionales. Eso está dentro de la misión y la visión de Asofrucol. Entonces, repito, somos un gremio joven y estamos haciendo un desarrollo importante como gremio joven, porque es que si usted coge los demás gremios de este país y compara qué están haciendo en relación a lo que es el marco conceptual que usted está mencionando y qué estamos haciendo nosotros, se va a dar cuenta cómo nuestra intervención en la parte social puede llegar a impactar más estas comunidades que en otros que tienen solamente otro tipo de desarrollo, para no mencionar particularidades. No, y de eso no se trata, pero tengan en cuenta que la extensión tiene unos componentes y uno de ellos tiene componentes que no solamente van a la parte técnica, que no solamente ven a la persona como un productor, generador de un producto o servicio que se vende, sino que sí tiene que ver como un sujeto, actor, fin de una
de una sociedad, en donde la parte política, la parte ambiental, la parte asociativa, ¿sí?, tienen un valor igual que la parte técnica. La norma también No, acá establece lo tienen, que... doctora, acá lo tienen, indiscutiblemente lo tienen, la parte social la trabajamos. Lo que nosotros trabajamos es cómo fortalecer y potencializar los liderazgos que encontramos en el campo, cómo potencializar las capacidades que tienen los equipos que logramos conformar en el campo del grupo Beatriz, asociativo. me decías que hay unos comités conformados? ¿Cuántos comités hay conformados dentro de la asociación? Hay comité social, comité Y se técnico. encarga, ¿qué hace el comité social? Para dar un contexto particular. Andrés, ayúdeme con las actividades particulares del comité social. Andrés. Hola, otra vez. Hola. Hola, Andrés. Doc, vea, yo antes de eso le quería contar algo que de pronto no es muy grande, pero que para nosotros en Risaralda es bien importante. Nosotros, a raíz de nuestra misma praxis laboral, identificamos un enorme problema que creo que todos lo tenemos identificado, y es la falta de empalme generacional en el sector agrícola, ¿cierto? A raíz de eso, nosotros puntualmente en Risaralda hemos diseñado unas pequeñas estrategias en las que buscamos incentivar la participación de los jóvenes en la agricultura. Y eso lo hacemos con dos estrategias puntuales. Una es abrir la convocatoria para los espacios de los talleres ECA a los hijos de los productores, nietos o sobrinos, ¿sí? Y el segundo es permitir e invitar que los chicos participen de las visitas de asistencia técnica y las visitas socioempresariales de implementación, dándonos eso como resultado, en varios casos exitosos, jóvenes muy empoderados y con un nivel pues, de conocimiento más avanzado que naturalmente otros jóvenes. Eso le quería contar. Genial, eso hace parte de unos indicadores sociales muy importantes del gremio. Muy importantes, porque en general, no es solamente aquí para Socpurcol, sino en general en Colombia, pues el campo, sabemos que se nos está envejeciendo y no tenemos ese relevo generacional, que no sigue siendo atractivo el campo para muchos jóvenes, así que ese programa que ustedes están desarrollando en el balance social, me imagino del gremio y de la asociación que lo está implementando, pues hace parte de la entrega de esos informes que se deben hacer a la DIAN para todos los procesos del régimen especial. Y son proyectos sociales que tienen que ser muy visualizados dentro de la organización. ¿Qué otro, Andrés? Cuéntame. Bueno, no, eso le quería contar ahora respondiendo a la pregunta que me hacen de las funciones. El comité social tiene como objetivo encargarse de todas las actividades relacionadas con las funciones, valga la redundancia, alrededor de la interacción social de los productores que están por fuera del mero margen de la productividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el comité social funciona desafortunadamente mucho alrededor de las coyunturas, lo que pase hoy y necesitemos resolver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que se murió el hijo de fulanita, entonces el comité social va a organizar un bingo para recoger plata y poder enterrar al muchacho, ¿sí? Que la hija de don Oscar necesita vender unas boletas para la universidad, entonces en la ECA el comité social solicita un espacio para socializar la venta de las boletas o la rifa, etc. No sé si soy claro, doctora. Claro, Angélica, díganme Angélica, por favor. Perdón, Claro, súper claro. Súper claro. En términos generales, ese es el objetivo del comité, como a grosso modo. No, perfecto. Y como dice Beatriz, cada asociación, yo sé que ustedes agremian varias pequeñas asociaciones, pero no es el mismo ejercicio que se hace en Risaralda al que se hace en Casanare, en el tema de asociatividad.
mucho menos en el tema productivo y mucho menos en el tema social. Pero estos programas, digamos que este ejemplo que acabamos de ver, que nos pone Beatriz, que nos pone Andrés, es a lo que tenemos que llevar a las organizaciones grandes, medianas o pequeñas, a que ellos entiendan que de la mano de la productividad tiene que ir el desarrollo social, tiene que ir la parte humana, tiene que ir la parte ambiental, tiene que ir la parte educativa. Porque hablaba que las asociaciones tienen esta particularidad dentro de las organizaciones del sector de la economía solidaria, porque las asociaciones gestionan, no como las otras que digamos que prestan sus servicios a terceros, sino las asociaciones dentro de ese sector tienen la particularidad de gestionar para sus mismos asociados. Tienen la particularidad de funcionar muy cercano a como funcionan las cooperativas sin tener la obligatoriedad de la creación de este tipo de comités. ¿Sí? Pero esa es la forma organizativa de hacerlo. Esa es la forma administrativa de llevar a cabo el objeto social de la asociación, que es mejorar las condiciones de vida. Esa es la forma que tienen que promover y tienen que contarle a las organizaciones que no lo tengan. Esas son las experiencias significativas, esos son los intercambios que se tienen que dar cuando se encuentra en una organización que no la tengan, que no sepan cómo hacerlo, que no sepan cómo integrarse, que no sepan cómo apoyar a otro asociado en momento de calamidad, ¿sí? Entonces, Beatriz, digamos que sí tienes muy fuerte la parte técnica, pero esos logros que ustedes han tenido en el comité social no son fáciles de lograr, no son fáciles de estructurar ni llevar a cabo. Entonces son muy valiosos y para resaltar, de hecho, mucho más que lo productivo. ¿Por qué desde el ejercicio, desde mi posición te lo estoy diciendo, se los estoy contando? Porque lograr que varias personas se organicen alrededor de una actividad productiva es fácil, pero que tengan una cohesión social y que tengan un empoderamiento y que tengan un trabajo durante tantos años que los lleve a meterse la mano al bolsillo para apoyar socialmente, emocionalmente y económicamente a la iniciativa de otra persona que no tiene nada que ver con lo productivo. Eso es un trabajo súper importante y de resaltar. Es súper difícil llegar a ese punto y ustedes lo están logrando. Entonces, ojo cuando, digamos que el proyectar el que ustedes lo trabajan y fortalecen y que se enfoquen solo en eso, están haciendo unos desarrollos sociales importantes, están vinculando jóvenes. Eso pues obviamente a lo largo del tiempo va a verse en lo productivo, pero ustedes no se imaginan el impacto social que están haciendo en cada uno de esos jóvenes, en sus familias. Cuando uno de sus hijos se pensaba ir y después de la intervención que ustedes hacen con ellos, el pelado se queda y se queda con los papás y se enamora del proceso, eso es un impacto tan grande, mucho más grande que las ventas recurrentes que puedan tener. Eso impacta a la familia, ¿sí? Entonces, creo que están haciendo unas cosas muy importantes y de resaltar de manera bien significativa e importante. Vamos con el otro sector. Ya hablamos de las asociaciones y es, lo decía Aníbal, si no estoy mal, de las organizaciones que más comúnmente se ven en el sector rural y en el sector agropecuario. ¿Cuáles son las otras? Las empresas de economía solidaria. Estas son cooperativas, precooperativas, mutuales, fondos de empleados, organizaciones populares de vivienda y pues coloqué abajo aquí las organizaciones agropecuarias. ¿Cuáles han visto ustedes que ya saben que cooperativas y asociaciones han encontrado en las actividades que realizan? ¿Cuáles han visto que son las diferencias o cuáles han podido notar? ¿Cuáles diferencias han podido notar entre estas dos figuras o formas asociativas? Los escucho. César, Andrés, Beatriz, Aura, Catalina. Básicamente, yo diría que en asociatividad y en cooperativismo
hay una que es fundamental y que es nuestra obligación inducir a los productores y es el reconocimiento. O sea, existe un reconocimiento a nivel internacional de una forma asociativa cooperativa, ¿sí? Mientras que el régimen asociativo común que nosotros estamos manejando hoy no es reconocido a nivel internacional y esa es una de las razones por las cuales es muy limitada la acción de recursos a nivel internacional. Me perdí en la respuesta. O sea, las cooperativas tienen mucho más acceso a recursos de cooperación que las asociaciones o reconocimiento. Tienen reconocimiento legal. La cooperativa es una forma jurídica de reconocimiento internacional, mientras la asociación como tal no. ¿Por qué lo menciona? No, yo conozco asociaciones internacionales. Beatriz. Cuando hemos querido llevar a nuestros productores a participar en convocatorias internacionales, la mayoría están dadas para modelos cooperativos. La forma de administración. Ahí vamos una de las diferencias, la forma de administración, ¿sí? Las cooperativas tienen un régimen, digamos que las cooperativas son las formas, una de las formas solidarias más antiguas que hay en la historia. No comenzando acá en Colombia, sino estamos hablando de Europa, estamos hablando de España, allá son muy fuertes, como cooperativas, como figura jurídica, ¿cierto? Las cooperativas tienen una norma tan clara, ¿cierto? Y te dicen cómo funcionar administrativamente, que obviamente tienen unas condiciones, como dice Beatriz, de reconocimiento, no solo internacional, también nacional, para poder acceder a ciertos recursos. Si bien lo dijo César al comienzo, y lo dijo Aura, las asociaciones son de más rápida conformación, ¿sí? Más económico, más rápido, sin tantos estructuras que crear antes de su constitución. Es un trámite mucho más, o era mucho más llevadero antes de la reforma tributaria. Mantenerse en el régimen especial, realizar actividades era mucho más fácil para las asociaciones. Las cooperativas tienen unos estándares administrativos diferentes. Como lo dijo Beatriz ahorita, y se los mencionaba, las asociaciones no tienen que crear ciertos comités para trabajar. No tienen una estructura, tiene que tener una junta directiva, tiene que tener un representante legal. En algunos casos tiene que tener su revisor fiscal, no es algo obligatorio en ninguna figura jurídica. Y comités de apoyo establecen, ¿sí? Las cooperativas sí tienen unas estructuras donde tiene que estar el Consejo de Administración, el Consejo de Educación, el Comité de Solidaridad, la Junta o el Comité de Control Social, y tienen unos estándares económicos, unas distribuciones de excedentes planteadas también a nivel normativo, en donde te genera a ti por lo menos el tener un patrimonio mínimo para poder, digamos, acceder a ciertos recursos. Y digamos que obliga a las cooperativas a tener ese capital. Y bajo esa forma, pues obviamente internacionalmente, pues es mucho más conocida y se hacen ese tipo de exigencias. ¿Qué otra cosa tienen? Y lo mencionaron al comienzo cuando decían que no tenían una obligatoriedad económica. ¿Qué diferencia económicamente ser asociado de una asociación a ser asociado de una cooperativa? ¿Quiénes han trabajado con cooperativas acá?
Tienen aportes. Tienen aportes las cooperativas. En dinero, o en especie, o en trabajo, pero tienen aportes. ¿Cierto? ¿Las asociaciones tienen aportes? No, no tienen aportes. No, las asociaciones tienen contribuciones. Y las contribuciones no son mensuales, no son las contribuciones, aunque también pueden ser en economía, tienen que ser o en especie o en trabajo. Las contribuciones se hacen dependiendo de cómo lo planteen los estatutos o pueden no tenerse. ¿Listo? ¿Quién ha trabajado aquí con cooperativas? Pues, profe, nosotros creamos una en Valle del Cauca que se llama Campo City, cooperativa de empresarios del campo. Y realmente la cooperativa pues tiene algunas diferencias, bueno, sobre todo su estructura organizacional, ¿no? Con las asociaciones de productores y con las otras demás tipos de actividad. Y la principal es que en la cooperativa se genera un comité administrativo que es el que realmente básicamente reemplaza la junta directiva. Sí. Y el representante legal de la cooperativa tiene más control por este comité administrativo y también por un órgano de control que se crea dentro de la cooperativa, ¿no? Muy bien. Otra diferencia pues, básica con las asociaciones es que la cooperativa por lo general sí puede ser con ánimo de lucro, o sea, es sin ánimo de lucro, pero sí tiene que generar dividendos, ¿sí? Esos dividendos, la diferencia con las asociaciones es que estos dividendos o estos excedentes obligatoriamente tienen que ser redistribuidos dentro de la cooperativa como no en especie, sino como planes, proyectos, transferencia de tecnología. No puede ser en dinero, ¿no? No, sí puede ser en dinero, ahorita hacemos esa aclaración. El cómo se distribuye, pero sí puede ser Hay una parte en donde se distribuye con efectivamente. Sí, con efectivo, pero eso depende de cómo se haya creado en los objetivos, sí, y en los objetivos sociales de la cooperativa. Y otra cosa que es obligatoria en la cooperativa es que tiene que tener un comité de educación, un comité que está dedicado a hacer programas de transferencia de tecnología para sus afiliados o para la comunidad. Es otra de los requisitos que piden dentro de la Constitución o dentro de la creación de la cooperativa. También tiene que tener obligatoriamente el comité de solidaridad. Eso, y el comité de solidaridad, sí, señora. Muy bien. Listo, Mauricio, muchas gracias. Sí, las cooperativas, como lo hablamos ahorita, tienen unas particularidades en la administración. ¿Qué me dice a mí el decreto 2880? Tampoco vamos a profundizar en eso. Todas las organizaciones son sin ánimo de lucro, Mauricio, para hacer la aclaración. Todas deberían generar excedentes, ¿sí? O ganancias. Lo que pasa es que en el sector solidario no se habla de ganancias, se habla de excedentes, pero todas deberían generarlos. Que en unas se genera y no se distribuyen económicamente como tú lo planteas, sino que en el ejercicio esos excedentes se deben ver retribuidos en programas sociales y en beneficios sociales para los asociados. En las organizaciones solidarias de desarrollo esa voluntad, ¿sí? No generar excedentes o distribuirlos en beneficios sociales. En las empresas de economía solidaria como las cooperativas sí es obligatorio la generación de excedentes. ¿Y qué me dice a mí o qué me decía a mí el decreto? Que ahorita modificó un poco con la nueva reforma tributaria. El 50%, si a mí me quedó 1.000.000 de pesos, el 50% de ese 1.000.000 de pesos, esos 500.000 queda a disposición de la asamblea. ¿Qué pasa? Si hay 10 asociados, esos 50% se puede distribuir en plata y sumarlo a los aportes sociales
que se lleva al asociado cuando se quiere ir de la cooperativa, que es ahí, Mauricio, donde yo te digo que sí va aumentando mi patrimonio. Lo otro que tienen las cooperativas es que los aportes que yo doy, un porcentaje de ese aporte me lo llevo cuando me retiro de la cooperativa. Entonces es importante que ahí ese patrimonio, parte de ese patrimonio me lo llevo cuando me retiro de la cooperativa. Ese excedente, ese pedacito de torta que queda a disposición de la asamblea, se divide en el número de asociados y puede ir a sumar al patrimonio, a los aportes que yo tengo, haciendo crecer ese fondo que yo me llevo cuando me retiro de la cooperativa. El otro 50%, la norma establece que el 20% va para educación, el 10% va para solidaridad y otro 20% va para revalorización de aportes. ¿Qué es eso? Que obviamente sabemos que no es lo mismo el $1.000.000 de hace 3 años al $1.000.000 a este año. Entonces ese fondo de revalorización de aportes es un fondo que hace que no se pierda el valor actual del peso en el patrimonio de la cooperativa. Entonces tiene todas estas arandelas que son más complejas al ir a conformar una cooperativa frente a una asociación, pero que como empresa, ¿cierto? Me da una solidez frente a las gestiones que yo puedo hacer. Una cooperativa se crea con 20 personas. La ley establecía que se tenía que crear con 20 personas. Así que yo le puedo decir tranquilamente al Estado cuando voy a autogestionar que yo tengo 20 beneficiarios directos, más sus familias, que pueden ser unos 60 beneficiarios indirectos. Las asociaciones se pueden crear de 2 personas en adelante. Entonces, digamos que el capital social de la cooperativa a veces es más robusto al inicio que el de una asociación, no en todos los casos, que hay asociaciones, como lo mencionaba Beatriz, que ya son muy, muy, muy grandes, pero pues son diferencias sustanciales en el momento de la creación, en la generalidad que tenemos en Colombia. César, cuéntame. César, estás levantando la mano, te escucho. Sí, ya, era que no aprendió el sonido. Buenas noches, ¿me escuchas? Hola, sí, César, te escucho. Mira, digamos, hay que separar básicamente el origen de estas dos formas de asociación, de asociatividad. Las asociaciones tienen un origen de carácter gremial y que cumplen unos derechos fundamentales de la unión, de la información y de la divulgación de los grupos de personas. Y entonces la ley ha establecido de que se pueden convertir en entes jurídicos, personas jurídicas, a través de la reglamentación, pero tienen un carácter gremial. Y por eso uno ve en los objetivos formales de las asociaciones, está difundir, está representar, está comunicar información básicamente a sus asociados para generar espacios de participación. Exactamente, generar espacios y eso. Y por eso pues también se crea en un momento político de los países y de Colombia, básicamente respetando los derechos fundamentales. El cooperativismo es una forma económica de asociarse las personas en torno a una actividad productiva. Y entonces por eso aparecen las, digamos, las más comunes, que son las cooperativas multiactivas, y que ellas finalmente pueden tener un pulso comercial mucho más formal y más establecido. Por eso ya en todo el organigrama de las cooperativas es bien diferente al organigrama de una asociación. Las cooperativas hay que tener un gerente y tiene los comités y tiene todos estos temas para que garanticen y tienen su propio control interno para que garantice a través de sus fiscales y esto, garanticen de que esos dineros que empiezan a jugar ahí se respeten,
no se los roben. Es lo que nos pasó aquí en Colombia con las cooperativas multiactivas, que empezaron fue a acumular dinero, pero como no tuvo control de nadie, finalmente esa plata se perdió. Por eso nosotros en Colombia, cuando nos van a hablar de eso ya no le jalo. Sí, la crisis cooperativa de los 90. Las cooperativas. Entonces, esa fue una distorsión de la realidad. Sí. Pero la gran diferencia está en su origen. Las zonas, las asociaciones son de carácter gremial para garantizar los derechos fundamentales de asociación, de información, de espacios de participación y de representación. Por eso las asociaciones a nivel mundial son muy reconocidas, y especialmente por las organizaciones. Por el caso de la ONU, reconoce las asociaciones porque las asociaciones representan comunidades, y estaríamos pues ahí sí llevados del carambas, porque si hoy estamos en un problema en el país muy grave, porque no se reconocen a quiénes son los que representan a quiénes. Eso lo permite las asociaciones. Y por el otro lado están las cooperativas como unos entes organizados de varias personas con unas características legales diferentes a una sociedad limitada o una sociedad anónima en cuanto a temas tributarios y legales, con unos beneficios para que las personas puedan, a través de grupos formales, y por eso la ley dice como mínimo tantas personas, para que esas personas de manera solidaria vayan desarrollando todo su beneficio social, económico, cultural, y inclusive generen para el desarrollo del país mismo. Muchas gracias. Listo, señor. No, antes de que termines tu intervención y para darle la palabra a César Antonio. César, teniendo claro y teniendo perfectamente la exposición que hiciste, si mi objeto es comercializar y generar unos excedentes económicos, ¿cuál sería la figura que tú recomendarías? Indiscutible la cooperativa, y el doctor Palacios, que es nuestro gerente general, ha estado indicándonos de que debemos movernos hacia el cooperativismo, porque es la organización que tiene el pulso económico y el pulso administrativo para poder enfrentar estos procesos. Las asociaciones tienen muchas limitaciones en eso y no tienen esa estructura comercial formal. Mire, por ejemplo, el caso de que las cooperativas tienen una capacitación continua, o sea, les obliga, inclusive antes para uno poder ingresar a una cooperativa tiene que hacer un curso de tantas horas específico, o sea, que garantice que las personas que están en la cooperativa saben por qué y para qué, porque eso tiene mucha influencia en la economía de un país. Argentina, España, son dos referentes donde el desarrollo agrícola y desarrollo también urbano se ha dado a través de las cooperativas. Y muchos países, estoy viendo aquí el tema de Alemania, también han desarrollado sistemas cooperativos. Colombia tiene unos pocos ejemplos, como el caso de Colanta, que finalmente pudo conformarse como una organización importante en el tema de la manejo y administración de los lácteos a través de una cooperativa. Entonces, no solo que yo pienso que deben ser las cooperativas, sino que también es la orientación que el doctor Palacio nos está dando, que hay que empezar a migrar hacia las formas cooperativas, que son formas mucho más robustas y mucho más operativas desde el punto de vista comercial. Cuando yo quiero hacer una actividad comercial, lo pueden hacer mucho más fácil las cooperativas que la asociativa. Lo que pasa es que hemos recibido un país donde en cada vereda y en cada esquina hay una asociación, y entonces finalmente esas asociaciones las hemos querido poner y robustecer
para hacer tareas para las que no fueron creadas, como el tema de la comercialización. Hace unos 2 años estábamos discutiendo el tema de decir, bueno, ¿cómo resolver eso con las asociaciones? Que se creen unas SAS y la asociación sea también propietaria de esas SAS, y esas SAS como un ente legal pueda operar cooperativamente. Yo voy a poner un ejemplo. Algún comprador, un cliente necesita unas frutas y entonces por alguna forma tiene el contacto del presidente de una asociación y lo llama y le dice, mire, ustedes producen aguacate. Sí, nosotros producimos aguacate. Mire, estoy interesado en comprarle ya 40 toneladas y las necesito para dentro de 8 días. Ah, sí, señor, pero es que nosotros nos reunimos dentro de un mes. Y entonces dentro de un mes yo le digo si le tenemos el aguacate o no. Esa persona simplemente llama a Chile, allá le contesta una cooperativa y le dice, en un barco ya va el aguacate, y esa fue la disculpa que sacó en la época de Gaviria para poder hacer la apertura. ¿Por qué? Porque los industriales del maíz, para comprar el maíz en Colombia, tenían que dispersar un montón de compradores de apuchos por todos los lados. Pues finalmente llaman por teléfono, hacen una consignación y les llegan 70.000 toneladas de maíz en un barco. Por eso tenemos que emigrar a las cooperativas, para que esas cooperativas tengan unas estructuras comerciales que puedan tomar decisiones en el segundo, en lo que es una llamada de teléfono, ¿lo tiene o no lo tiene? Vale tanto, le consigno en tal parte y me lo pone tal día. Y eso tiene que decidirse con mucha rapidez. Las asociaciones no tienen esa estructura. Vale, César, gracias. Las asociaciones son llamadas como para fortalecer esos espacios políticos de participación, espacios sociales de representación, y ahí es donde tienen muchísima fortaleza, así como las cooperativas en la parte comercial. César Antonio Jaramillo, ahora sí, tienes la palabra. César Antonio estaba hablando, voy a bajar mi manito. César Saavedra, bueno, y César Saavedra que estaba también por ahí, ¿es el mismo? No, César Saavedra es otro. Bueno. Listo, entonces César Antonio, muchas gracias. Me confundí con el otro César. Entonces, bueno, dentro de los tipos de organizaciones, entonces vamos perfilando, como lo dijo César, a partir de su función desde su creación, desde las fortalezas que han venido tomándose a través del tiempo, y obviamente desde las, digamos, desde las estructuras que la política pública ha permitido, porque le permitió a las asociaciones comercializar, pero con unos vacíos estructurales dentro de su misma forma asociativa. Pero comercializan, como lo dijo Beatriz, sí lo hace. Que sea la fortaleza, no, pero lo hace. Así que dentro de lo que encontremos es lo que, digamos, el direccionamiento que les podemos dar o las sugerencias que les podemos dar. Como lo decía César, que lo plantea desde la presidencia, ir migrando, ir transformándose, si el objetivo es la productividad, la comercialización, y sigo diciendo, el desarrollo de programas y proyectos sociales y de educación. Las mutuales no son muy famosas en Colombia. Aquí, digamos que no me voy a extender en algunas organizaciones porque no aplican, digamos que mucho para el tema de Asofrucol. Solamente las menciono como lo ven en la diapositiva, como son los fondos de empleados, como son las organizaciones de vivienda. Las mutuales son muy fuertes en Argentina, son muy fuertes en España, y su estructura les permite comercializar al igual que las cooperativas. Que a mí que me parece interesante de las mutuales, y lo hablo a título personal, así en Colombia no sea una estructura muy fuerte. Las cooperativas y las mutuales funcionan exactamente igual. ¿Qué diferencia la una de la otra? Las cooperativas, yo doy mi aporte mensual, y cuando yo me voy, me llevo porcentaje de mi aporte más un rendimiento que han dado esos aportes en el ejercicio económico y productivo de la cooperativa.
En las mutuales no. En las mutuales cuando yo me voy, me llevo un porcentaje de los excedentes y de las ganancias generadas, pero no me llevo los aportes. ¿Eso qué hace? Que en un caso tal, digamos que digamos, política, pasa en Colombia y pasa en otros países, que se unen 15, 20 que no les gustó cómo administró esta junta y dice, bueno, nos vamos de la cooperativa, si no hacen lo que queremos, si no cambiamos, si no sé qué, nos vamos estos 20, son 30 y 20 se llevan el capital, se llevan su capital. ¿Qué pasa con la cooperativa? Se descapitaliza y se puede ir a la quiebra. Con las mutuales no pasa esto. Con las mutuales el patrimonio no se va cuando se va el asociado. Si se establecen los reglamentos, el asociado se va con lo que generó ganancia, las ganancias generadas en el último año de su participación o como lo estructuren los estatutos. Pero el patrimonio y los aportes que yo doy mensualmente no me los puedo llevar. Eso permite, obviamente, que las mutuales sean más fuertes en la parte de patrimonio, en el capital económico y obviamente en el capital social, porque pues la idea de quien pertenece a una mutual no es irse, sino pertenecer allí para tener obviamente los beneficios económicos y sociales. ¿Qué pasa? Que en Colombia se utilizaron muchísimo para lo que eran las notilleras, para lo que eran los fondos mutuales para los entierros. Por eso Mutual Ser es un ejercicio que hay acá. La equidad fue un ejercicio también que se hizo como una mutual, otro tipo de empresas en Colombia que empezaron a ser mutuales, pero eran las que recogían ese seguro mensual que era pequeñito y que en caso de fallecimiento, pues tenía, digamos, el seguro funerario cubierto. Pero estructuralmente, como empresa, son similares a las cooperativas. Aunque no hay mutuales agropecuarias en Colombia, sería un ejercicio muy interesante de evaluarlo y de estudiarlo a fondo, ya que es una figura que no nos permite descapitalizarnos. Digamos que protege mucho el patrimonio de la organización. Las demás organizaciones, los fondos de empleados, pues ustedes saben que se crean, bueno, si saben o no saben, se crean a partir de la negociación que hay entre una empresa y sus empleados. La mayoría de fondos de empleados se hacen con el fin de generar un fondo económico que pueda ser rotativo, que pueda generar microcréditos al interior de la empresa. Y sí o sí tiene que haber una empresa para que haya un fondo de empleados. Las organizaciones populares de vivienda son personas que se organizan y crean unos patrimonios conjuntos que con la autogestión que también se pueden hacer con con los subsidios de vivienda y con programas de alcaldías y gobernaciones, pueden hacer vivienda de autoconstrucción, por autoconstrucción. Y obviamente las asociaciones agropecuarias, que aunque son un tipo de organización solidaria de desarrollo, por la gestión y por las políticas que ampliamente ha dado el Estado, pues tienen algunas características de empresas de economía solidaria. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, observación, comentario? ¿Ninguno? Está muy claro. Gracias, Aura. En diciembre del 2020 sale la nueva ley de emprendimiento. ¿Sí la conocen? ¿La han leído? ¿Han escuchado de ella? César, Beatriz, Catalina, no la han escuchado. Bueno, la ley, pues nuevecita. La ley afecta al sector de la economía solidaria y la ley, digamos que tiene unas herramientas de gestión. Hasta aquí, digamos que trabajamos el tipo de organizaciones solidarias que hay en Colombia. Ya sabemos que las organizaciones solidarias en Colombia son también llamadas las organizaciones sin ánimo de lucro o ONGs.
organizaciones no gubernamentales, y que existen estos tipos con unas funciones, con unas características. Para el caso de Sofrucol, las que más funcionan son las cooperativas y las asociaciones, sin desconocer que tenemos fundaciones, sin desconocer que tenemos algunas precooperativas agropecuarias en Colombia, pero digamos que son de las de más interés para ustedes. Pero la ley de emprendimiento tiene para la sesión de mañana, unos mecanismos de gestión, unas herramientas de gestión establecidas en este nuevo marco. Y entonces les voy a pedir que para mañana le peguen una leída a los artículos que tienen que ver con la promoción y la gestión del emprendimiento y del apoyo al emprendimiento que tiene la nueva ley. Y lo podamos discutir en la sesión que vamos a tener el día de la mañana, que habla de la gestión de las organizaciones. Dime. ¿Podrías repetir? Qué pena, en ese momento se me cortó, no te escuché. No te preocupes. Para mañana, la sesión que es de gestión de las organizaciones del sector, necesito que revisen la ley 2069 del 2020. Es la nueva ley de emprendimiento. Es la nueva ley que tiene unas particularidades, tienen unas herramientas de gestión para las organizaciones y las MIPYMES, ¿sí? Tienen unos escenarios de participación importantes, tienen unas rutas de atención que las vamos, pues la idea es que ustedes mañana, más que sea yo la que hable, van a hablar ustedes de lo que encontraron. ¿Listo? Yo tuve una reunión hace poco con el DNP y tuve hace poco una reunión en la socialización, bueno, hace poco no, en diciembre, en enero, sobre la socialización de estos mecanismos. Entonces la idea es que lo que ustedes van encontrando de la ley que puedan traer para mañana, yo les vaya complementando con las rutas de atención. Súper, súper importante y va a ser mucho más nutritivo que ponernos a leer y a ver la ley el día de mañana. Entonces la idea es que en el tema de mecanismos y actividad de autogestión, pues el insumo que tenemos ahorita más cercano, que está todavía calientico, es la ley 2069 del 2020, diciembre del año pasado. Entonces la tarea para mañana es que la lean, lean los artículos que tienen que ver con, obviamente, las organizaciones del sector solidario, las formas asociativas o la economía asociativa o la economía solidaria, como ustedes la quieran llamar. Y lo traigan para mañana. Mañana la idea es hacer una discusión bien chévere sobre la norma y ver cómo nosotros podemos, desde Asofrucol, aprovechar todas las herramientas y todas las rutas. ¿Que tienen que hacer una lectura general de la norma? No. Si lo quieren hacer, genial. Si no, es un texto editable en donde pueden colocar buscar y empiezan a buscar los mecanismos para MIPYMES, para cooperativas. Pueden buscar en Google, pueden buscar en YouTube. Está saliendo también mucha información y venimos a leer y discutimos el día de mañana. ¿Les parece bien? Sería muy... Me alegra que les guste la iniciativa. Y no es más, y no siendo más, no sé si Catalina, Mauricio, Beatriz, Andrés, Ángela, Ariel, Beatriz, Camilo, ¿alguno tenga una observación, pregunta, duda? No, sería muy importante que algunos que hablamos mucho mañana nos quedáramos callados y pudiéramos escuchar a otros que decía que no han tenido la oportunidad de participar. Sí, pues sí, este espacio, y recalco lo que dice Beatriz, más que mío es de ustedes, y es muy enriquecedor cuando participan. Igual agradezco mucho la participación de Beatriz, de César, de Mauricio, de Aura, de quien más estuvo por aquí, de Aníbal, Mauricio, César, tomen los apuntes un poco lo que hablaba. Andrés, pero sí, la idea es que podamos nutrir la sala y el espacio, pues solamente con la participación de todos.
Y pues para que mañana no sea voluntario, entonces voy a preguntar. Por ejemplo, cojo Carolina, cuéntame qué encontraste. Bueno, César Antonio habló hoy, es muy participativo, así que mañana espero que también lo sea. Y voy a empezar y hacemos llamado a lista. Y con lista en mano, entonces voy preguntando qué encontraron de la ley y qué nos pueden contar. A ver si así animamos, Beatriz, a que más participen y a escucharle la voz a más participantes. ¿Les parece? Pues ahí sí, sí, con lista en mano. Claro, profe. De todas formas, sabes que yo quiero hacer un comentario. De pronto no todos tenemos el mismo perfil, ¿no? Entonces, si bien es cierto, manejamos muchas organizaciones, pues el tema a profundidad de las organizaciones lo manejan más los socioempresariales, pero muy seguramente mañana ya con la lectura que podamos hacer, pues vamos a tener una mayor participación. Bueno, yo había enviado en las herramientas que les cuelgan, me confirman si está ahí, si no, para pedirle el favor a Juan Camilo, que les colgará la ley, que les colgará una presentación también sobre los tipos de organizaciones solidarias, como para que tuvieran herramientas para la sesión de hoy. La ley, obviamente, para la sesión de mañana. Sí, eso ya se ha ido colgando, en el aula. En todo caso, yo vuelvo y reviso ahora. Y ahora ya te escribí por el interno, ingeniera, para que me mandes la tareita y yo se las pongo ahorita en el grupo. Bueno, Listo. vale, Vale, gracias. y para que, pues, digamos que para el día de mañana sí venimos con insumos. Quiero recalcar que el objetivo digamos que de este módulo del diplomado no es que nos volvamos expertos en la asociatividad ni en organizaciones, pero sí como extensionistas debemos conocer de manera general el tema, ¿sí? Entonces no se preocupen si no somos aquí los más expertos y no sabemos, porque pues gracias a las preguntas, dudas, inquietudes que puedan salir, pues se va a nutrir muchísimo la sala, muchísimo más la sala, ¿listo? Gracias, Catalina. Pues no siendo más por hoy, les doy las gracias por la asistencia, las gracias por la participación. Si nos da pena hablar, está el chat, como lo hizo Camilo. ¿Viste? Espérame, está por aquí arriba. Lo hizo Camilo Piedradito, que agradezco también su participación, lo hizo por el chat. Entonces, para los que no tienen el audio o por los que les da pena hablar, entonces ahí está el chat. Ya les coloco nuevamente la ley y sé que la van a colgar o ya la colgaron en las herramientas. Igual ahora se la paso también a Leonor para que la tengan, ¿vale? Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020. Ya la voy a colocar en el chat. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Leonor, muchísimas gracias por tu compañía y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Hasta mañana. Gracias. Está muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Chao, César, que tengas Muchas gracias por todo. de nada, gracias a ti, Beatriz.